buenas, soy Jordi, entrenador del Junior B. Conjunta se debatió y me dijeron que cogiera en el cadete A en enero, y entonces ya dijimos, bueno, pues continuamos y acabaremos el proyecto del ciclo de 2 años y medio, vaya. El primer año bueno, siempre lo hemos planteado en intentar estructurar y crecer para el segundo año. O sea, el segundo año es lo importante, obviamente estás en Femení Sant Adrià y quieres ganar siempre, y intentaremos pues este año pues llegar lo más lejos posible. Ya lo primero, intentar jugar la final a 4, que está difícil porque después ahora la segunda fase son ligas de 4 y ya se queda el primero y tienes rivales muy potentes, y bueno, tendremos que competirla, y una vez llegas, pues si llegamos, pues intentar llegar lo más lejos posible, vaya. Eso estamos, en que crezcan y en que sigan las máximas posibles. Esperemos que de esto y que se pueda reforzar un buen equipo, y el año que viene pues intentar aspirar a algo chulo, o sea, al menos intentar pues competir por una final a 4, y veremos pues después si podemos tener el premio de poder ir a un campeonato de España o cualquier cosa, pero bueno, siempre intentar tener el objetivo más alto. Muy buena, muy contentos, es un grupo muy chulo, o sea, a nivel humano es brutal, a nivel de trabajo son chicas con un compromiso de la leche, nunca entrenan al 50-60, siempre entrenan al 200%, siempre vienen con una buena cara, o sea, o sea, es un equipo espectacular. Muy buena, porque encima Junior ha pasado muchos problemas con lesiones y con tal. Las tías han tenido que hacer un sacrificio y han tenido que ir muchas, hemos tenido que, y siempre súper bien, y siempre sabiendo que eso es un premio, que eso tal, que si han jugado poco, no juegan, no ponen nunca más, o sea, muy bien, o sea, es que es de 10, es un grupo muy guapo. El Junior B está para ayudar al Junior A, o sea, entonces el Junior A ahora mismo recupera efectivos, pues habrá jugadoras del Junior B que dejarán ahora, pues, o sea, los seguirán pisando en entrenos, pero claro, de cara a partido pues ya no caben tantas, o sea, claro, o sea, todo esto ha sido este año por una casualidad de lesiones, de, bueno, una serie de acontecimientos que da que la implicación del Junior B ha tenido que ser muy grande en el Junior A. Pero claro, ellas ya saben que están en el Junior B y que están como cualquier equipo del club, que están, las de primer año están para ayudar a las de segundo año, y al año siguiente pues les tocará a ellas competir.